Y esta mañana vamos a ver este enfoque de la teología del pacto, que tiene que ver con esto, con cómo Dios se relaciona con las personas y cómo Dios se relacionó a lo largo del tiempo con las personas, ¿sí? Desde la creación, desde la eternidad, en realidad, desde la eternidad hasta el día de hoy. Las principales fuentes que tienen que ver con esto, y bueno, esto es un enfoque, ¿sí? Es una visión de una manera particular de ver esta obra de Jesucristo en favor de nosotros, de Dios en favor de nosotros como Trinidad. Ahí en el Antiguo Testamento aparece la palabra pacto, aparece unas 275 veces, por eso es importante tenerlo en cuenta. En el Nuevo Testamento aparece más o menos unas 33 veces también esta palabra. Y esto nos habla de que es algo relevante para Dios, ¿sí? Dios lo establece como algo, como un término legal, ¿sí? Algo que se tiene que cumplir. Más allá de quién lo hace o cómo lo hace, se tiene que cumplir. Y aunque la Biblia no menciona en particular lo que vamos a ver, este enfoque de distintos tres pactos, la Biblia no los nombra en forma puntual, por lo menos el pacto de, de gracia y el pacto de redención. Y algunos dicen también que el pacto de obras, que es el primero que vamos a ver, tampoco se menciona tan explícitamente, sí nos habla de que estos pactos Dios los estableció de una forma, y eso es una visión, vuelvo a un enfoque, que nos muestra a nosotros, ayuda a comprender un poco más lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? La idea es eso, que esta mañana tengamos un poco más el concepto de lo que Dios hizo por nosotros y entender un poco más en profundidad esto. Eh, Estos pactos que nombramos recién tienen una continuidad, ¿sí? Después vamos a ver algo más de esto, pero habla de continuidad. ¿Qué significa esto? Es decir, que tienen en base a uno o al otro, no se terminan en sí, sino que continúan estos pactos, ¿sí? Eh, Vamos a ir a ver entonces que este pacto tiene una base, como dijimos recién, tiene un plan de salvación, como el que nombramos antes, que Dios estableció para con los hombres, tiene un objetivo, un pueblo, ¿sí? Que es su grupo de redimidos, ¿sí? No solo el pueblo de Israel como pueblo escogido, sino algo más trascendental, que es a quienes Él redimió, a la iglesia, ¿sí? Recordamos ese concepto de la iglesia como el grupo de redimidos. Tiene una representación, y esto está bueno pensarlo. Dios estableció que alguien tenía que representar, alguien en ese pacto se representaba. ¿Qué significa que alguien representaba? Bueno, en Adán encontramos aquel representante de toda la humanidad que es el hombre que cae, ¿no? Y dice la Biblia que en Adán somos muertos, en Adán se comete el pecado y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos, y eso establece de que los hombres somos representados en Adán, en ese primer momento, en ese primer hombre, como el hombre que cayó, como el hombre que pecó, pero también y que desobedeció. Pero también encontramos en Cristo ese postrer Adán, como dice también Pablo, en Cristo encontramos aquel hombre, hombre como en su humanidad, porque Dios se hizo hombre en Jesucristo, y aquel que obedeció, ¿sí? Uno que desobedeció y representó a toda la humanidad como los que desobedecieron, pero uno que obedeció y cumplió los mandamientos de Dios. Esa es la representación. Eh, el hombre tiene una condenación, ¿sí? Por el pecado cometido. Pero Dios, en su representación, sí, en Jesucristo, encontramos también esa salvación para todos los hombres. La Biblia habla claramente en Romanos que todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios, ¿no? Tenemos ese concepto. Bueno, en Jesucristo, cuando creemos en Él, que Él pagó el precio de ese pecado, ese pacto se traduce en que en Él, como representante de todos los hombres, para todo aquel que en Él cree, pueda tener vida eterna, ¿sí? Entonces, hablamos de representantes. En Adán encontramos el pecado y la desobediencia, en Cristo encontramos aquel que
nos representa como el que pudo obedecer, o el que obedeció, y que no cometió pecado. Y encontramos también aquel representante de salvación, el que murió y él pagó el precio de todos nosotros, ¿sí? El precio de nuestros pecados. El pacto, por supuesto, trae una seguridad, ¿sí? Ahí vemos también, en el apunte está bien explicado, hay una seguridad. ¿Cuál es la seguridad? De que el pacto lo establece Dios. Los hombres podemos tener acuerdos o pactos en los cuales podemos incumplirlos, ¿sí? Y seguramente, bueno, los incumplimos y ya está, y bueno, puede haber un juez que determina la culpabilidad y la consecuencia. En Cristo, en Dios, encontramos que ese pacto, cuando hay un pacto, ese pacto se cumple, ¿sí? No hay necesidad de garantías, no hay necesidad de sanciones, porque Dios mismo, que es aquella parte de ese pacto, también es aquella garantía de pacto y aquel juez que cumple hace cumplir el pacto. Él es esa representación. Dios mismo es la representación del cumplimiento de ese pacto y es la seguridad de que ese pacto se va a cumplir. Y ahora sí podemos pasar, vamos a ver un poco qué son estos tres pactos. Es un enfoque, ¿sí? Una manera de verlo para poder entender más o un poco más la obra de Jesucristo. Y en primer lugar, y esto es una forma de verlo también, es también casi, no cronológicamente, sino por nuestra percepción de humanidad, podemos ver el pacto de las obras. ¿Qué es el pacto de obras? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Dios entró en un pacto condicional con Adán, ¿sí? ¿Cuál era ese pacto? ¿Quién se imagina que puede hacer ese pacto? ¿Dónde ocurrió ese pacto? En el Edén. Bien. ¿Cuál era la condición? Dios le dice al hombre, ¿qué le dijo al hombre que tenía que hacer? Que podía... Bien. De un árbol que llamaba el árbol del bien y del mal, ¿no? ¿Sí? De ese árbol no podía comer de todos, de ese árbol no podía comer. Ese era el pacto, ¿sí? El pacto tenía que ver con la obediencia, ¿sí? El hombre tenía que obedecer de ese pacto. ¿Y qué sucedió? El hombre desobedeció, ¿sí? Y al desobedecer, ¿qué pasó? Se rompió el pacto, perfecto. ¿Y qué pasó cuando se rompió el pacto? Ahí, vamos al término... Bien. 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 Hubo una consecuencia, la cual, vamos a decir en el término legal, se ejecutó la cláusula del pacto, la cláusula que hacía que si alguien desobedecía o incumplía el pacto, esa cláusula se ejecutaba. Bueno, ¿cuál fue esa cláusula? El destierro, la muerte, la separación con Dios, ¿sí? El hombre en Adán tenía, antes de desobedecer, tenía el pacto y la confirmación de Dios de que iba a tener una vida eterna, ¿sí? Una vida eterna, es decir, algo que seguramente los médicos no podrían decirnos por qué, es decir, que una persona puede vivir eternamente, físicamente estamos hablando, ¿no? Podría vivir eternamente. Bueno, en Adán se cumplía eso. Ahora, ¿qué pasó después? El hombre cayó, la desobediencia. La muerte pasó a todos los hombres y las personas no podían ya vivir eternamente. Ahora vamos a ver un poco más acerca de esto, pero tiene que ver con que esa cláusula se ejecutó y el hombre no pudo acceder más a tener vida eterna. ¿Se acuerdan que Dios había establecido también en el mismo huerto un árbol que hablaba de el árbol de la vida eterna, ¿sí? Y ese árbol era comer y poder vivir eternamente. Bueno, Dios ejecutó la sentencia, ejecutó la cláusula de que el hombre no podía ya más vivir eternamente. De esa forma, ¿sí? Vamos a Romanos en el capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12, si me ayudan a buscarlo. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y un versículo que conocemos muy bien, que lo hemos citado muchas veces, nos habla de cómo ese pacto afectó
la ejecución de ese pacto afectó a todas las personas. Y que ese pacto se ejecutó de tal forma que nosotros, como personas, como hombres, no pudimos volver atrás. En nuestra capacidad, en nuestra voluntad, en lo que nosotros queríamos hacer, era contrario a lo que Dios quería, lo que Dios hacía, y no podíamos cumplir ese pacto. Ese pacto se estableció una vez y los hombres fallamos de tal forma consecutivamente de que ese pacto no lo podíamos respetar, no lo podíamos cuidar. Se puede ver que en ese pacto hay una serie de disposiciones legales, ¿sí? En primer lugar, que las condiciones, ahí como decíamos antes, en Génesis 1, 28 y 29, se nos habla de esas condiciones. Del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, no pueden comer. Esa era la primera cláusula. Había una promesa, la promesa de que si obedecían, si el hombre obedecía, Dios iba a dar a ese hombre vida eterna, ¿sí? La condición era, para obtener esas bendiciones del pacto, dependía de la obediencia de Dios. ¿Cuáles eran las condiciones? Debíamos obedecer. El problema de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, es que no pudimos como hombres obedecer. Y ahí podemos decir de todos, ¿sí? No solamente en Adán, sino que todos, por cuanto todos pecamos. La pregunta es ahora, ¿ese pacto está vigente? Antes de leerlo, ¿qué pensamos? A ver, ¿está vigente o no? Sí, y algunos dicen que no. Bueno, vamos a ver un poco, tratar de analizarlo, ¿sí? Porque podemos decir que está vigente, pero en la práctica se nos muestra que no está vigente. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Vamos a verlo un poco. Está vigente, Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 10. Si quieren vamos a leerlo, Romanos 7, 10. Dice, y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, y a mí me resultó para muerte. Y Pablo está hablando acá de la muerte, del pecado, del sacrificio, y entendía de que eso que estaba haciendo le mostraba a él que obedecer era para vida, pero para él era para muerte, porque no podía obedecer, ¿sí? El castigo en este pacto todavía está vigente, todavía tiene presencia, ¿sí? El pecado, la desobediencia, todavía tiene realidad. Romanos 6:23 nos habla de esto. Ahora, ningún ser humano pecador puede cumplir con las estipulaciones de este pacto, ¿sí? Conseguir las bendiciones de este pacto. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y desde que nacemos, el pecado pasó a todos los hombres. Y desde que nacemos, que hemos sido concebidos, el pecado pasó a todos los hombres. Por lo cual, no podemos, es decir, por más que el pacto pueda estar vigente, no podemos hacerlo vigente porque nosotros no podemos cumplirlo. Cristo es aquel único que, como hombre, pudo cumplir ese pacto. ¿Por qué lo pudo cumplir? Primero, porque nació en santidad. En segundo lugar, lo pudo cumplir porque nunca pecó. Dice, al que no hizo pecado, ¿sí? Al que no conoció pecado. Él se hizo pecado, se cargó el pecado nuestro por nosotros, pero él nunca tuvo pecado. Él nunca fue, o no se lo puede llamar pecador, porque él nunca cometió pecado. También podemos ver de que en Cristo, que obedeció, podemos ver que en Romanos 5, 18 y 19, vamos a leerlo, Romanos 5, 18 y 19, dice que así que como la transgresión de uno vino con la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres y la justificación de vida. Y esto nos habla de que el pecado, así como vino para condenación, a través de uno, también a través de uno vino la salvación. Y esa salvación vino para que todos los hombres podamos tener justificación y podamos tener vida. Ahora, también hay varios sentidos, ¿sí?
respecto a esto, de este pacto que no tiene vigencia. Ya algo dijimos que la imposibilidad de poder entrar a cumplir ese pacto. Ya los hombres, desde que nacemos, tenemos pecado, por lo cual es decir, la desobediencia está en nosotros y por lo cual no podemos acceder a cumplir ese pecado. También hay un hecho físico, ya no está más el árbol del bien y del mal, el objeto por el cual el hombre desobedeció. Es decir, no podríamos acceder a él porque ya no está más. También podemos ver, bueno, por nuestra naturaleza pecaminosa, no estamos en condiciones de cumplir esas disposiciones, como dijimos antes, y para los cristianos, Cristo fue el único que pudo cumplir ese pacto. Fue el único que pudo satisfactoriamente cumplir ese pacto. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11, algo que nos va a ayudar a esclarecer un poco más esta idea. La fe vivirá. Bien, fíjense, la forma de excluirnos a nosotros de ese pacto. ¿Por qué excluidos? Porque no podemos cumplir. Y fíjense la pena, ahí en Gálatas se relata bien, que la pena que significa la muerte, la separación, que es maldito aquel que muere, ¿sí? La muerte es una evidencia notable de la condenación del pecado, de la separación que nos produce con Dios. Y esto nos habla de que el hombre no tiene oportunidad por sí mismo para poder llegar a Dios, para poder cumplir con ese pacto, para poder agradarle a Él. Ahora, así como vemos el pacto de las obras, que nos impide, que vemos que está en vigencia, pero no es incumplible en la práctica. Nosotros no lo podemos cumplir, no podemos acercarnos. También podemos ver que hay un pacto de gracia. Y este pacto de gracia, así como el anterior incluye a Dios y al hombre, el pacto de gracia también incluye a Dios y al hombre. Y es un pacto totalmente beneficioso para todas las personas que creen en Jesucristo como Salvador. Dice en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto nos habla de un acontecimiento de que un día va a haber redención, pero un día va a haber redención en el sentido de que nosotros hemos sido enemistados con Dios. Y más allá de que cuando aquí habla de aquel que el engañador, aquel que es la serpiente antigua, aquel que nos alejó de Dios, que fue aquel piedra de tropiezo para alejarnos de Dios, también nos habla de que un día Él nos redimirá. Y eso será solo por gracia, ¿sí? No hay otra explicación, otro medio. Y la gracia, como sabemos bien, es algo que Dios inmerecidamente, y de hecho en forma toda contraria a nosotros hemos actuado, Dios nos benefició en vez de darnos castigo, ¿sí? El pacto de gracia nos habla de que por medio de la fe hay un representante, hay un mediador, el cual nosotros accedemos y que tenemos salvación. Ese es Jesucristo. Así como todo pacto tiene una forma legal, una estructura legal, el pacto de gracia también. En el pacto de gracia hay partes, Dios y el pueblo que iba a redimir, la iglesia, ¿sí? Un mediador entre Dios y los hombres que cumple por nosotros las condiciones del pacto y de este modo nos reconcilia con Dios. Dios actúa de tal forma que
como Dios ejecutor del pacto, pero también como mediador, y ahí en la persona de Jesucristo encontramos aquel que cumple el pacto por nosotros. Así como hay partes, Dios y los hombres, también hay una condición, o está la condición. La condición es tener fe. Efesios 2.8 nos habla de esto, que tenemos salvación por medio de la fe. ¿Sí? La fe que Dios nos da a través de su palabra, al saber de conocer, viene por el oír, dice la Biblia, viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe es la que nos lleva a entender la condición del hombre, la que nos lleva a entender la imposibilidad del hombre de acceder a una salvación y también la que nos lleva a reconocer que hay un Dios que nos puede salvar a través de Jesucristo, que es Dios. Esa condición, ahí en Romanos, en el capítulo 4, versículos 1 al 15, Pablo la explica bien hablando de Abraham y habla de esa condición de que podemos obtener salvación. Esta desobediencia no sirve a través de lo que es el Antiguo o el Nuevo Testamento, ¿sí? Esta obediencia no sirve, sino que para ganar los méritos de Dios sí, por obras, sino que sirve de la forma que Jesucristo, que en Cristo podemos tener fe para salvación. ¿Sí? A veces no consideramos que, como decía Pablo, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por lo cual, lo que hace es que nosotros no podamos acercarnos a Dios, aún con lo mejor que tengamos, no sirve, no tiene oportunidad de siquiera acercarnos a Dios. Ahora, en Jesucristo, aquel mediador, podemos acercarnos a través de Él, porque Él es el que obedeció, es el que pagó el precio de nuestros pecados, es el que nos abrió el camino. Así como tiene las partes que es Dios y los hombres, así como tiene una condición este pacto, que es la fe, también tiene la promesa. Y la promesa de vida eterna. Ya desde el Antiguo Testamento, desde el inicio del Antiguo Testamento, podemos ver esta promesa. Así como vimos en Génesis, vemos que desde ahí en adelante, desde la caída del hombre, este pacto comienza a tener sentido, ¿sí? El sentido de que el hombre no tenía oportunidad y que Dios abre este pacto, establece este pacto para con los hombres, para que puedan tener oportunidad, para que puedan acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver a través de distintas formas que Dios iba a proporcionar por gracia un nuevo pacto. Y este pacto, esta promesa de pacto que se iba a cumplir. También tiene una señal, ¿sí? Y quizás algunos la ven de esta forma, yo es decir, puedo no comprender del todo bien que es así, pero puedo decir que algunos dicen que bueno, el pacto este tenía una señal. Muchas veces en los pactos hay una forma de poder decir, bueno, esta es la señal de que el pacto es así, el pacto se cumple en etapas y es así. Bueno, en el Antiguo Testamento la señal era, es decir, y era una señal visible, era la circuncisión para los hombres. A través de Abraham empezamos a ver que esa señal se cumple y que esa promesa era el pacto a través de la circuncisión. Y esa señal tenía continuidad a través del cumplimiento de que los hombres cumplían con la voluntad de Dios en las fiestas, en las recordaciones, en las fiestas solemnes que se hacían para recordar lo que Dios había hecho por ellos, para tenerlo presente. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento, en el pasado. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Bueno, la señal de ese pacto, del pacto de gracia, es el bautismo, ¿sí? No como una señal de que es necesario para poder cumplir ese pacto y que tengamos salvación. Y esto en el curso de bautismo lo han escuchado, lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? No es necesario para que se cumpla el pacto, ¿sí? Ser bautizado. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? La salvación viene desde el momento en que creemos en Jesucristo como Salvador. Y siempre recordamos el mismo ejemplo, ¿no? El ladrón de la cruz.
no tuvo oportunidad de ser bautizado, pero de cierto te digo, le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el pacto, la señal, la muestra visible de ese pacto para quienes hemos creído es el bautismo. Es mostrar que ese pacto un día se cumplió en nosotros, ¿sí? Ese pacto tuvo un inicio en un momento, ¿sí? Hemos sido cambiados, regenerados, porque Jesucristo murió por nosotros y hemos creído y hemos tenido fe en esa obra. Ahora, un día la mostramos, ¿sí? Y esto es más que importante, poder mostrar que ese pacto tiene vigencia, poder mostrar que ese pacto es verdadero. Ahora también tiene una continuidad. ¿Cuál es la continuidad? Bueno, también habla de recordación y habla de obediencia, ¿sí? Cada domingo que nos juntamos, cada domingo que nos sentamos a la mesa del Señor, a través de los símbolos podemos ver que ese pacto tiene vigencia, ¿sí? Que no es nuestras obras, sino que recordamos que Jesucristo murió por nosotros, que Jesucristo dio su vida por nosotros, que a través del pan podemos ver que Él pagó el precio de nuestros pecados, que a través de la sangre podemos ver que el precio fue su sangre, su vida por nosotros, y tenemos recordación. Y ese pacto tiene continuidad de esa forma. El pacto de gracia está completamente basado en la gracia de Dios. Dios es el que da un favor inmerecido hacia aquellos que creen y que Él redime. Vimos el pacto de... Estoy sin reloj, perdón. Vimos el pacto de las obras, vimos el pacto de gracia, y ahora vamos a hacer un pacto que es el pacto de redención. Y esto es el pacto que no hay intervención del hombre, ¿sí? Es un pacto en el que Dios en sí mismo, en sus tres personas, Dios en sí mismo establece y en beneficio de los hombres, ¿sí? Ese pacto es algo que nosotros no podemos explicar. ¿Por qué Dios decidió redimir a su creación, decidió redimir a quienes hemos fallado, a quienes le fuimos contrarios y fuimos enemigos de Él? Y ese pacto se ejecuta en la eternidad. Desde la eternidad este pacto está en vigencia porque Dios sabía y conocía de antemano lo que el hombre iba a hacer y Dios estableció que ese pacto debía generarse para beneficio de nosotros. Ese pacto tiene partes, ¿sí? ¿Quiénes son las partes? Bueno, Dios en su plenitud, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que el Padre decidió o prometió una herencia, un pueblo, una iglesia al Hijo, del cual el Hijo sería la cabeza y redentor, el cual tenía que ser enviado como representante para preparar esa iglesia, ese cuerpo para el Hijo como morada en él, en el hombre. Aceptarle como representante del pueblo que habría redimido. Y esto en Hebreos se nos habla bien claramente. Es decir, Jesucristo es aquel que venía a ser ese representante. El Padre había ordenado que sea de esta forma y esta forma fue que se ejecutó. Incluía la autoridad de derramar poder del Espíritu Santo en esa redención sobre quienes eran los beneficiados. Dios arma ese pacto de tal forma que lo único que teníamos que hacer nosotros era ser los beneficiados, ¿sí? Ahora, así como el Padre decidió en este plan, el Hijo voluntariamente aceptó y dijo, bueno, voy a redimir, voy a pagar el precio, voy a vivir, a humillarme, a pagar el precio del pecado que los hombres habían cometido. Se sometería a toda obediencia de los mandamientos que el Padre había establecido. Y ahí vemos que el Hijo voluntariamente se humilla, desciende a este mundo y cumple ese pacto de obras, ¿sí? Cumple ese pacto, los mandamientos, cumple en todo, en perfección y sin pecado. Y se humilló a sí mismo y decidió
pagar el precio o el castigo de nuestro pecado. Ahora, no solamente partes de este pacto era el Padre desde la eternidad, era el Hijo que voluntariamente accedía a cumplir ese pacto, sino también el Espíritu Santo interviene. ¿Y cómo interviene el Espíritu Santo? En hacer la voluntad del Padre y llenar de facultad a Cristo, a Cristo como hombre, para que llevara a cabo su ministerio en este mundo. Dios mismo interviene en su plenitud para que ese pacto sea realizado. Y ese pacto se confirma en que el mismo Espíritu Santo no solamente interviene desde la eternidad, sino que hoy presente como señal del pacto en nosotros, en cada uno de nosotros, en quienes hemos creído en Jesucristo como Salvador, en quienes hemos aceptado esa obra. Este acuerdo entre los miembros de la Trinidad como un pacto nos recuerdan también que fue algo voluntario de Dios. Dios lo hizo voluntariamente. Fíjense que para Dios no había podemos decir, ningún beneficio en la racionalidad humana, no había ningún beneficio. El hombre había fallado, el hombre era el que había cometido el pecado, el hombre era el que fijaba para él la muerte y la separación con él. Aún así, Dios decidió acercarse a nosotros. Este pacto también tiene diferencia con los anteriores, porque no es decir, que participan los hombres, sino que participa Dios, porque las partes que participan lo hacen como iguales. En los anteriores pactos, el hombre interviene en el pacto, pero no establece ni reglas ni establece condiciones, sino que solo las hace Dios. En este pacto, y por supuesto que en una situación de inferioridad, ¿no? Es decir, Dios con el hombre en los otros dos pactos, en el pacto de obras y en el pacto de gracia. Ahora, en el pacto de redención, quienes intervienen, y ahí no interviene el hombre, interviene es el trino Dios. Y en igual de condiciones, ¿sí?, se desarrolla este pacto. De forma que, más allá de la función de cada una de las personas de la Trinidad, el pacto se desarrolla de común acuerdo. Y el pacto es en beneficio no en sí de la Trinidad, sino en beneficio de nosotros, de quienes hemos sido redimidos. Los pactos que Dios hizo anteriores, ¿sí?, tienen que ver con el hombre en beneficio, pero también el pacto tiene que ver con que Dios en su misericordia se acerca a los hombres, a las personas, y nosotros somos esos beneficiados de su misericordia. Les invito a leer ahí en Hebreos, está en el apunte el pasaje en Hebreos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente, y está hablando quizás ahí del tiempo anterior, sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré
de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Este pasaje nos muestra y nos habla de que Dios estableció un mejor pacto. Que este pasaje nos habla de que Dios nos dio algo nuevo, en beneficio de cada uno de nosotros. Y quisiera esta mañana poder cerrar pensando en que si todos hemos creído en este pacto, ¿sí? ¿Qué pacto? En el que Dios estableció de que redimió a la humanidad, de que Dios estableció de que había que pagar el precio del pecado que nos separaba de Dios y que Dios mismo decidió hacer justicia para que nosotros podamos tener salvación. Y esa justicia cayó sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y este pacto se cumple en nosotros, y así como vemos esas palabras en el final, en los versículos 11 en adelante, vemos que el mismo Dios un día nos mostrará, es decir, realmente se mostrará tal cual es, y lo veremos en su presencia, y podremos ver que Él es aquel que nos redimió, aquel que pagó el precio de nuestros pecados, aquel que decidió darnos una oportunidad, y que hoy podemos tener una oportunidad. Aún hoy es el día aceptable de salvación, hoy es el tiempo en el que podemos acercarnos a Dios y pedirle perdón, reconocerle como Dios y aceptar la obra que Jesucristo hizo en la cruz para salvación y para vida eterna.